Profe, no sé si está hablando, pero por cualquier cosa está silenciado. Ah, bueno, ahora sí. ¿Alguno con alguna duda rápida? ¿Alguna consulta rápida antes de que empecemos? No, no hay dudas. Sigo silenciado. No, profe, Hola. sí. Ah, bueno, Sí profe, se no, escucha. no hay dudas, no hay dudas. espere, cuando puse la pantalla la segunda vez, ¿me escucharon? ¿O no? Cuando ¿Qué? estaba preguntando que si habían dudas. Sí. Sí, sí. Ah, bueno, Sí. perfecto. Ujú. Entonces, me pareció que alguien dijo que sí tenía una duda rápida. Si no hay dudas rápidas, entonces empiezo con la clase, con el problema número 3. Bueno, entonces empecemos con el problema número 3, ya que no sé si quien dijo se desconectó o tiene problemas de conexión. Pero bueno, dice así: una muestra de 2 moles de gas oxígeno se confina en un recipiente de 5 litros a una presión de 8 atmósferas. Encuentre la energía cinética traslacional promedio de las moléculas de oxígeno bajo esas condiciones. Bueno, en realidad esto es un problema sería como la mitad de la parte A de algún problema un poquito más real. Digamos, en un examen de un semestre tradicional, esto podría venir, pero como la parte A de algún problema. Es más, la mitad de la parte A de un problema. Entonces nos dice así: tenemos 2 moles de gas oxígeno. A veces cuando uno tiene mezclas de gases le pone O2 por acá o O2 por acá para distinguirlo en las mezclas. No le voy a poner eso por ahora. Solo sabemos de qué es gas oxígeno. El oxígeno tradicionalmente es diatómico. Casi que los únicos gases monoatómicos tradicionales que vamos a encontrar son los gases nobles y el hidrógeno, bajo ciertas condiciones de estar en el espacio, se puede considerar todavía gas monoatómico porque se genera muy rápidamente y no tiene con quién mezclarse. Entonces, el gas oxígeno es uno de los que son diatómicos. El hidrógeno en la Tierra tradicionalmente es diatómico. Ya les dije, solo los gases nobles son los que son monoatómicos, más el hidrógeno en condiciones de espacio profundo. Ok. Tenemos un recipiente de 5 litros. En este caso sí será conveniente trabajar en litros por atmósferas, pero no es mi favorito, porque en particular, cuando hagamos este trabajo, litros por atmósferas no me hacen un joule, me hacen muchísimos joules y la gente no hace bien la conversión. Yo prefiero que trabajen directo en el sistema internacional, pero uno puede trabajar en realidad en el sistema que guste, siempre y cuando hagan bien las conversiones de unidades para que al final le dé bien la unidad que se le pide. Presión 8 atmósferas. Y vamos a ver, nos piden que encontremos la energía cinética traslacional total. Ojo que no es la energía interna. Recuerden que la energía interna de una molécula diatómica estaría dada por su CV, pero el CV tiene dos grados de libertad extra
dadas por las rotaciones. ¿De acuerdo? Si fuera monoatómico, uno puede usar el CV. O sea, el calor específico molar a volumen constante. Obtiene la energía interna y inmediatamente esa es la energía cinética translacional promedio de las moléculas. Pero como este no es monoatómico, sino este es diatómico, muy importante, hay que usar la fórmula a pie. Pero eso es muy sencillo, eso es nada más de buscar la fórmula. Entonces recordamos cómo es la energía translacional promedio. Un medio del número total de partículas por la masa de una sola partícula por la velocidad al cuadrado de las partículas. ¿De acuerdo? ¿Alguien con alguna duda hasta ahora? ¿Alguna duda? No. Ok, esto es lo que andamos buscando. Tenemos el número total de partículas. Tenemos 2 moles, de ahí se puede obtener el número total de partículas. 2 por el número de Avogadro es el número total de partículas. La masa del oxígeno, ¿la tenemos? No, pero eso se puede buscar en una tabla. En particular en una tabla periódica. Ahora, hay otra manera. Recordemos que la energía translacional promedio también se puede ver por 3 medios de nRT. Esto vale para todo el gas. Lo que no se vale era que la energía interna sea igual a la translacional, porque esto es diatómico. Pero esto vale para cualquiera. Entonces, veamos esta otra alternativa. Tenemos el número de moles, tenemos la constante de gases ideales, pero no tenemos la temperatura. Vamos a ver si se puede conseguir la temperatura con los datos que tenemos. Ah, bueno, y aquí tampoco teníamos, en este lado, no teníamos la velocidad al cuadrado. No es que no se pueda calcular, se puede. Recordemos que la velocidad está directamente relacionada con esto, por el teorema de equipartición. Pero igual, al final, siempre caemos en esto. Entonces, este es una mejor ruta para hacer este problema. Ya tenemos el número de moles. Vamos a ver. Volumen y presión. Esto está diciendo que usemos gas ideal directamente. Presión por volumen es igual a nRT. De hecho, tenemos nRT. La energía translacional promedio es igual a 3 medios de P por V. Si lo vamos a usar así, deberíamos de pasarlo a joules. Si solo vamos a encontrar la temperatura en Kelvin, que es lo único que realmente nos falta, podemos dejarlo en atmósferas por litros. Hagámoslo de la manera 2, o sea, encontrando la temperatura directamente. O sea, esto se puede usar sin ningún problema. Pero tendríamos que tener estas dos en el sistema internacional para tener joules. ¿De acuerdo? La alternativa puede ser usar esto, encontrar la temperatura en Kelvin y listo. Entonces encontremos la temperatura. T es igual a PV sobre NR. El R para atmósferas por litros, nunca me acuerdo de los ceros, déjenme un segundo para buscarlo. Son como 2 ceros. Sí, efectivamente eran 2 ceros. ¿Para qué está encontrando la temperatura? Ah, para encontrar la energía translacional promedio. Pero si ya tenemos la presión y el volumen, ¿no? Exactamente, eso es lo que les está diciendo. Hay 2 maneras de hacerlo. Primera forma, encuentro la temperatura. Ah, ok, para nada más encontrar la temperatura y meterlo en esta fórmula. Ajá. Ok. Ya. Exactamente. Gracias. Ese es el R para este. Ya les dije. De preferencia yo diría que mejor trabaja. Ay, me faltó un 2.
que trabajen en el sistema internacional. Yo no, digamos, esto tiende a tener muchos errores cuando uno trabaja en litros por atmósferas. En este caso, el litro por atmósfera se cancela y todo me queda en el sistema internacional. Al final la temperatura se quedaría en Kelvin, no habría ningún problema. Entonces esta primera forma, nada más es de meter en la cálculo. Tenemos 8 atmósferas por 5 litros. Dividido entre 0.08206 por el número de moles, que son 2. Esto me da 243.72 Kelvin. Esto ya está en el sistema internacional. No hay ningún problema en él. Como esto está en el sistema internacional, entonces veamos a ver. La fórmula que teníamos, K translacional promedio, es igual a 3 medios de nRT. T ya está en el sistema internacional. R, aquí sí deberíamos de trabajarlo como el R tradicional del sistema internacional. Número de moles, los moles están en el internacional. Todo está aquí. Bien, entonces acá sería 3 medios de 2 moles por 8.314 en el sistema internacional por 273. Voy a quitarle esto. Ok. Entonces tenemos 3 medios por 8.314 por 243.72. Y dice que la energía translacional. ¿Sí metí todo bien la cálculo? Sí. Son 3039.4 joules. ¿De acuerdo? Ojo, esto no corresponde a la energía interna. ¿Por qué? Porque la energía interna tiene una... Ajá. ¿No le falta multiplicar por el número de moles? Es que a mí me da el doble que eso. Ay, sí. El 2. Ay, sí, perdón. Tiene toda la razón. Entonces tendría que dar el doble de esto. Y lo borré nuevamente. Aquí no lo puse. Pongámoslo así. 6079. Ok. No es la energía interna como les iba diciendo. ¿Por qué? Porque ese es un gas diatómico. Le falta los modos de rotación. Esto siempre se vale. El K translacional siempre es igual a eso. Pero que sea igual a la energía interna solamente vale para un gas ideal monoatómico. Para un gas ideal diatómico le faltarían los modos de rotación para que sea igual a la energía interna. O sea, hubiera sido muy fácil calcularlo usando nada más el CV. Pero en este caso no se puede. Entonces tengan en cuenta eso cuando hagan algún ejercicio. La segunda forma, como dijo el compañero, era bastante sencilla. Era K translacional igual a 3 medios de nRT. Eso sería 3 medios de PV. ¿De acuerdo?
Así fue como lo puse antes, ¿verdad? Sí. Pero ojo, mucho cuidado con eso. Esos son 3 medios por 8 atmósferas por 5 litros. Si ustedes hacen esto directamente, que no está malo, pero tienen que tener mucho cuidado con las unidades, esto nos da 60 atmósferas por litro. ¿Se puede considerar esto una unidad de energía? Sí, pero no es la mejor. A menos de que directamente nos digan, trabajen en atmósferas por litro, esta unidad no es la mejor. Entonces hay que convertir esto a pascales y a metros cúbicos. Recordamos una atmósfera, lo digo porque hoy van a ocupar hacer conversiones de unidades muy probablemente 1.01 por 10 a la 5 pascales. Y un litro son 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Nomás recordando, física 1, 60 atmósferas por litro. Una atmósfera son 1.01 por 10 a la 5 pascales. Ahora bien, un litro son 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces esto queda 60 por 1.01 por, digámosle de una vez 10 a la 2. 6060 joules. Comparamos resultados. 6079, 6060, eso se debe a las conversiones de unidades internas que se dieron en algún momento. Aunque me extraña mucho que no haya dado tan un poco más exacto. Probablemente sea por cuando encontramos el error. Tal vez metí algo mal en la calcu. Ustedes luego lo pueden comprobar, a ver si metí algo en la calcu. Sí, me extraña que no dé más exacto. Profe, Bueno, a mí sí me dio, o sea, casi que lo mismo, solo que me dio 0,5. perfecto. Bueno, ustedes comprueban. En realidad debe ser que metí algo o mal en la calcu o me faltó un decimal y no me di cuenta. Pero deberían de ser prácticamente el mismo. Igual a este nivel es prácticamente el mismo, pero por cualquier cosilla, hay veces que los errores de calcu afectan algún resultado. Tengan mucho cuidado con eso. Bueno, este era un ejercicio fácil, pero podría ser la parte A de un problema un poco más grande. Se los puse por una razón. Primero, para recordar conversión de unidades. Segundo, para hacer la diferencia entre energía interna y energía traslacional cuando son diferentes gases. Cuando son monotómicos, ellos coinciden. Ideal monotómico, él tiene que coincidir con la energía traslacional. Cuando no es la misma cosa, cuando son diatómicos, no son la misma cosa. Tiene que agregarle a la traslacional le tiene que agregar los dos modos de vibración, de rotación. ¿De acuerdo? Tienen que tener mucho cuidado. Y el otro problema que quería hacer era el 7. Bueno, y lo último, para que no hagan enredos de atmósferas por litros con joules. Ese es un error súper típico. Decir que esto, así como está, hubieran sido joules. En especial para el siguiente capítulo, que vamos a empezar en un rato. Ese es uno de los errores más comunes que hay. Vamos con el 7. El Profe, 7 me gusta. perdón, Ajá. una duda. Es que, a ver, no sé si me quedó claro. Yo tengo apuntado que eso que usted dijo ahora de que por ser diatómico, entonces se usa esta fórmula.
Porque no Vamos a ver. considera vibraciones, es. Vamos a ver. Recordamos. El traslacional siempre es 3/2 de nRT. ¿De acuerdo? O también se puede ver 3/2 de el número total de partículas por la masa de una sola partícula por la velocidad cuadrática promedio. ¿De acuerdo? Sí. Ok, esto siempre se vale. Para el caso del monoatómico, la traslacional es lo único que aporta la energía interna. ¿Por qué? Porque cualquier energía que tengan de interacción solo se va a dar a pequeña escala, cuando ellos estén prácticamente en el borde de colisionar. Entonces, la energía potencial que puede aportar por ese lado es cero, o se puede considerar prácticamente cero. Para un gas ideal, entonces, la traslacional es ideal monoatómico. La traslacional es, a grandes rasgos, la energía interna, lo único que puede aportar. El diatómico, hay que aportar la traslacional más la energía rotacional. Esto sí es igual a la energía interna. Estos son 3 modos de movimiento, por lo tanto son 3 medios de nRT. Y este otro son solamente 2 modos rotacionales. ¿Se acuerdan que en el eje de simetría lo que están haciendo es rotando un punto prácticamente, o una varilla, pero una varilla muy delgada? Eso no está aportando nada a la rotación. Entonces solamente hay 2 modos rotacionales. ¿De acuerdo? Y ese es el que serían los 5 medios, ¿verdad? Ajá, exactamente. Si hubiéramos tenido oxígeno monoatómico, hubiéramos podido usar directamente el NSV por la temperatura en el momento, porque el CV coincide con esto, con 3 medios de nRT, pero nuestro gas no era oxígeno monoatómico, era oxígeno, y el oxígeno en la Tierra es diatómico. Si nos hubieran dicho helio, sí se puede usar esto. Directamente, el traslacional es igual a la energía interna, que es igual a NCVT. Para un caso de helio, para un caso de argón, para un caso de neón. Nada más es de encontrar la temperatura y listo. Igual de todos modos, al final, fue usar lo que ya conocíamos. Entonces vean que hay varias maneras de entrarle al mismo problema. Si fuera cierto tipo de gas, si es otro tipo de gas, hay que tal vez hacerlo por definición. En nuestro caso, el diatómico, tuvimos que hacerlo por definición. Solo quería hacer nada más así como la distinción entre los dos gases para que vean que uno tal vez se pueda hacer más directo que otro. ¿De acuerdo? Ok, profe, sí. Gracias. Ok, con gusto. Vamos con el 7. El 7 es un poco más completo. Es bastante típico el 7. De hecho, se parece casi a una pregunta completa de un examen grande. Casi. Le faltarían unas cosillas nada más como para hacerlo un poco más extenso. Pero dice así. En un periodo de un segundo, 5 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno golpean una pared de un área de 8 centímetros cuadrados. Suponga que las moléculas se mueven con una rapidez de 300 metros por segundo y golpean la pared frontal en colisiones elásticas. ¿Cuál es la presión ejercida sobre la pared? Nota, la masa de la molécula del nitrógeno, es 4.65 por 10 a la menos 26 kilogramos. Ok, nos dan directamente todo lo que ocupamos.
Entonces nos dicen que en un tiempo de 1 segundo hay un golpe de n igual a 5 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno. El nitrógeno es otro gas diatómico por cualquier cosa. Sabemos de que ellas tienen aproximadamente una velocidad de 300 metros por segundo. Recuerden lo siguiente. Por pura definición, velocidad promedio hubiera sido 0. Cuando uno estira un poquito el concepto de velocidad y usa la del otro promedio, perdón, el que viene al puro final del capítulo, ese es un promedio, una velocidad promedio, pero promedio ponderado. Ahí sí cambian las cositas un poco. Ya no necesitamos que sea 0. De todos modos, aquí lo toman como velocidad positiva. O sea, solamente la magnitud de la velocidad. Prácticamente que nos dicen solo la rapidez promedio. Entonces, se consideraría más como la rapidez promedio. O sea, la magnitud de la velocidad, esa sí puede ser diferente de 0. La magnitud, recuerden, las magnitudes siempre son positivas. Ese sería como el promedio que podríamos andar buscando. De acá, si quisiera así como a grandes rasgos, ¿cómo se llama? Casi batear el v cuadrado, requeriríamos una de dos. Decir lo siguiente. V cuadrado promedio es aproximadamente esta velocidad al cuadrado, pero eso no es lo que vamos a hacer. Esto solo se vale cuando, digamos, uno quiere hacer un cálculo rápido. No tratemos de evitar esto por cualquier cosa. Entonces, esto solamente como vale para un cálculo muy, muy rápido. Algo como que ustedes quieran hacer, presentarlo rápidamente. Evitémoslo en la medida de lo posible. Hagámoslo de la manera exacta. Tenemos las fórmulas. Ok. Dice que golpean la pared en colisiones elásticas, ¿sí? La masa de una sola partícula, de una sola molécula. Nos dicen que es 4.65 por 10 a la menos 26 kilogramos. Vamos a ver si podemos evitar esto. Ok. Entonces, nos dicen que esta es la velocidad promedio. Y la gran pregunta es la presión. ¿Cuál es la presión que siente la pared? No tenemos los datos exactos de la fórmula de gas ideal de manera tradicional, excepto lo que es N mayúscula. O sea, idealmente uno le gustaría usar directamente esto. PV es igual a, en caso de tener solamente el N mayúscula, N KBT. Pero no tenemos ni el volumen, ni hay forma de conseguir ese volumen, ni la temperatura. La temperatura todavía podríamos argumentar cosillas y llegar a más o menos a lo que queremos, pero no va a ser sencillo. Entonces, esta fórmula no nos sirve. Ahora muy bien. Al puro inicio del capítulo, yo les había dicho cómo sacar esa clase de cosas. No hay que repetir todo el procedimiento, nada más es de buscar la fórmula apropiada en el libro. Entonces, recordábamos que
La presión es igual a 2/3. Este era al revés. Le voy a poner 3. De el número total de partículas sobre, no sé si es así, número total de partículas sobre V por 1/2 de la masa 0 por V cuadrado. Nos dan el área, pero no nos dan el... Ah, bueno, sí, ya sé cómo. Ok, tenemos el mismo problema de encontrar el V. Básicamente, esto es la misma ecuación de gas ideal, solamente que expresada en términos de la parte estadística, no de la parte macroscópica, o sea, en términos de la temperatura. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos N. Tenemos M0. V lo podríamos aproximar con lo que tenemos. Por lo tanto, en realidad sí se puede aproximar así. No va a dar tan mal. Ahorita regresamos a este V. Entre comillas tenemos este. Nos faltaría el volumen. Vamos a ver. Si suponemos que estamos en una especie como de caja cuadrada, tenemos el área. Eso está muy bien. Ahora, muy bien, ¿qué es lo que nos estaba diciendo acá? Dice que en un segundo, un periodo de un segundo, todo ese montón de partículas chocaron. Ok, perfecto. Básicamente eso lo que quiere decir es que esto se va repitiendo. ¿Por qué? Porque eso es un periodo. O sea, el tiempo que tardó en ir de acá a acá es igual a lo que habíamos descrito al puro inicio de la clase, que empezamos a ver esto. Entonces, si tenemos esa velocidad y tenemos el tiempo, podemos calcular lo que es el ancho de la caja. Entonces calculemos ese ancho. Son 300 metros por segundo o un ancho aproximado. Si decía un segundo. Un segundo es demasiado para esto. Mira, es un segundo. Por un segundo. Es el ancho de la caja. 300 metros o aproximadamente el ancho. Realmente el ancho no nos interesa. Lo que nos interesa es el volumen. El volumen sería ese ancho efectivo. No sabemos si es verdadero, pero al parecer ese es un segundo por A. Probablemente ese no sea el ancho real, pero ese es a grandes rasgos, nos dice el ancho necesario que tendría equivalente para un problema de tipo caja cuadrada. Bueno, de caja rectangular. Entonces tenemos 300 por, normalmente el tiempo es mucho más pequeño que un segundo. Por el área. El área nos decía, ahí no la apunté. El área son 8 centímetros cuadrados. Ok, entonces perdón, iba a poner primero la unidad. Hay que pasar centímetros cuadrados a metro cuadrado. 300 por 8. Entonces, centímetros cuadrados. Recordamos. Centímetros acá, metros acá. Un metro hacen 100 centímetros. Y como estamos al cuadrado, hay que elevar el cuadrado a esta parte. Ok. Esto nos da 300 por 8 por 10 a la menos 4.
Y esto me hace 0.24 metros cúbicos. Ven, en realidad, aunque no sea el ancho real, nos da una muy buena aproximación de lo que es el volumen verdadero. Este es un volumen bastante más manejable. Perfecto. Ahora muy bien. Tenemos el problema de la velocidad. Un primer intento, podríamos intentarlo calcular a ver qué tan mal da o qué tan bien da. Es decir, que el v cuadrado promedio es aproximadamente el v que nos dieron al cuadrado. No es malo. En realidad es un intento muy, muy bueno. Pero creo que hay una mejor manera. Al puro final del capítulo, tenemos varias fórmulas. Y la fórmula que tenemos una fórmula para V promedio en términos de la temperatura. Y tenemos una fórmula para el VRMS. Pero el VRMS depende de la raíz cuadrada del V promedio. Nada más es de elevar al cuadrado. Vamos a ver esas fórmulas. El V promedio es igual a 1.60. Qué muy feo. Por la raíz cuadrada de KBT entre M0. Por esto es que nos daban el M0. También para la otra fórmula, pero esta es una muy buena aproximación. Tenemos M0, tenemos KB y tenemos la temperatura. Perdón, la temperatura no la tenemos, pero la podemos calcular. Es más, el rato y con esto es más que suficiente. Sí, con esto es más que suficiente. Yo estaba pensando en que después de eso, nada más era acordarse del VRMS era igual a la raíz de V promedio cuadrado, pero esto es igual a 1.73 raíz de KBT entre M0. Podemos hacer varias cosas. Podríamos, agarrar y despejar todo esto. Ese es un camino. Encontrar, elevar al final al cuadrado y ya encontramos V cuadrado en términos de V promedio. Ese es un camino. Ya les dije, este camino tratemos de evitarlo. A menos de que no tengan otra opción, tratemos de evitarlo. Otro camino posible, solamente esta primera ecuación. Ya tenemos el V promedio. Despejemos la temperatura y ya podemos usar fórmula de gas ideal sin ningún problema. ¿Cuál quieren usar ustedes? Cualquiera, para mí da lo mismo. Ya tenemos el volumen, ya tenemos el número total de partículas. Tenemos Mi M0. Ajá. Perdón, mi pregunta es por qué dice que tiene V promedio y lo que me están dando es la rapidez. La rapidez se puede considerar como el V promedio. Así directamente. Si nos hubieran dado la velocidad cuadrática media o el VRMS, lo diría un poquito más explícito, pero es que lo que tenemos es una rapidez. Esa rapidez, realmente usted cree que todas esas partículas, ese montón de partículas van a ir exactamente todas con la misma rapidez. No, la verdad, en realidad ese es el promedio de rapideces ponderado. Cuidadito, hay que ser muy, muy cuidadoso. El ponderado, porque si es el promedio tradicional, ese tendría que dar 0 en cuanto a velocidades. En cuanto a magnitudes, no puede dar 0, la magnitud siempre es positiva, pero la magnitud no es muy fácil de manejar, a menos de que hagamos esto. Profe, entonces estaría usando esa fórmula para calcular la temperatura, ¿es? Ajá, es una opción. Ah, ok. Hay varias opciones. Calculamos la temperatura y usamos gas ideal directamente. Si no, vean que esta cosa es igual a esta cosa. Por lo tanto, despejar esto sería relativamente sencillo.
Vamos a ver, V promedio es igual a 1.60 dividido entre 1.73 por VRMS. ¿De acuerdo? Entonces de aquí se podría calcular 1.60 sobre 1.73 por la raíz de lo que andamos buscando. Podría ser este. Elevamos al cuadrado, despejamos y prácticamente tenemos lo que andamos buscando para completar esto. Este es un camino posible. El otro camino es despejar la temperatura. Cualquiera de los dos está bien. Yo voy a preferir despejar la temperatura, pero ustedes pueden usar esto. Entonces, despejemos la temperatura. Tenemos V promedio igual a 1.60 por la raíz de KBT entre M0. Entonces, V promedio lo que tenemos sobre 1.60 igual a KB, bueno, al cuadrado, KBT entre M0. Profe, ¿Sí? perdón, ¿verdad que ahí, bueno, así es, entre M0, ¿verdad? Ujú. Cabe entre M0, ok, gracias. Es más, incluso podemos hacer esto. KBT es igual a, no despejemos ni siquiera el KB, dejémoslo todo en términos de KB por T. Ya verán por qué M0 por V promedio entre 1.60 al cuadrado. Ya les digo por qué. Recordamos que presión por volumen es igual a N mayúscula KB por T. Ya tenemos el volumen efectivo del sistema. Tenemos el número total de partículas. Tenemos M0. La razón por la que no quise despejar el KBT es para meterlo de una vez con esto. Entonces, la presión sería igual a N sobre V y el KB por T lo reemplazo directamente. M0 por el V promedio que tenemos entre 1.60 todo esto al cuadrado. Ya ahora sí podemos despejar la presión y vamos a ver qué va a dar. Entonces, el número total de partículas es 5 por 10 a la 23. ¿Alguien se acuerda cuánto puse de V? 0. ¿Cuánto era? 0.24. 0.24. Ok, 0.24 metros cúbicos. La masa de una sola partícula, 4.65 por 10 a la menos 26. El V promedio son 300 metros por segundo, dividido entre 1.06. 1.60 al cuadrado. Profe, Sí. entonces, siempre que nos digan rapidez, ¿eso va a ser velocidad promedio o rapidez promedio? Tomémoslo como rapidez promedio. Si solo nos dicen eso. Si nos dijeran
rapidez cuadrática, inmediatamente es el v cuadrado barra, el v cuadrático promedio. Tienen que tener uno mucho cuidado con lo que está leyendo. Con qué vocabulario estamos trabajando. Porque también si nos dicen la rapidez más probable era otra. Recuerden que teníamos 3 tipos de rapidez. ¿Y cuál es esa? ¿La más probable? La más probable, la otra fórmula que vimos, 1.41 por raíz de kbt entre m0. La más probable en un gráfico es la que coincide con el pico de la gráfica. Sí, la de 1.41, sí. Ujú. Y la rapidez entonces cuadrática sí es el v con la rayita arriba al cuadrado. Ajá. Y Bueno, y rapidez, la raíz cuadrada de eso. ok, sí. Gracias. Vean que son distintos tipos de promedios. Es más, el promedio tradicional, el de verdad, estuviera dado 0. Por una razón, porque la velocidad como tal puede ir a la izquierda y a la derecha. Entonces, en eso sí estamos mal. Cuando es la velocidad promedio, ahí sí estamos mal. Cuando es rapidez, la rapidez es la magnitud de la velocidad. Y las magnitudes siempre son positivas. Por eso la magnitud de la velocidad, o sea, la rapidez, aunque sea cuadrática, tradicionalmente denotada por v-prom, esta no es 0. ¿De acuerdo? Simplemente por pura definición. La rapidez siempre tiene que ser positiva. ¿De acuerdo? No tiene dirección, es una cantidad escalar. Bueno, estoy metiendo esto en la calcu, deme un segundo. Si alguien lo metió en la calcu, por favor dígame. Yo, profe, a mí me dio 3406 joules, eso ya redondeado y todo. Joules, Pascales. Pascales, lo pascales. siento. Lo siento. 3.4 kilopascales. Suena una cantidad bastante razonable. De hecho, esto tiene resolución. Vamos a ver. Profe, perdón, solo una duda antes. Ajá. Entonces, la fórmula de arriba, la que usted había puesto al puro inicio, no, digamos, no me sirve de nada. Es un camino. La que yo puse, ya les dije, hay varios caminos. Eso queda a disposición de cómo ustedes resuelvan un problema. Luego lo reviso bien porque dice que da otra respuesta. Igual da en términos de kilopascales, pero no da esto. Vamos a ver, nada más quiero comprobar una cosa. Yo creo que aquí hicieron lo que no debían hacer. Y así. No importa. Según el libro, tiene una respuesta diferente. Da en términos de kilopascales. No va muy largo de acá, pero sí da diferente. Luego reviso bien el problema por cualquier cosa. Pero la idea es esta, es ir resolviendo el problema poco a poco. Si ustedes siguieron estos pasos en un problema de desarrollo, por mí está bien. Igual yo no me fío de las respuestas del Serway. El Serway, en especial este décima edición, es un libro que ha tenido muchos problemas. No es realmente el mejor libro en cuanto a problemas y soluciones. Al rato ya incluso ese periodo de un segundo está malo, porque es muy poquito tiempo. O sea, yo hubiera esperado o sea, si nos hubiera dado esto, yo diría que en realidad eso estaría malo. Luego lo reviso bien. Bueno, sí, ya sé por qué creo que está malo. Se me olvidó una cosa. Yo les dije que ese tiempo de un periodo era de ida y vuelta. Por lo tanto, el tiempo del recorrido en realidad era medio segundo. O sea, para ir de aquí a aquí. Al rato y ese es el error que estoy cometiendo.
Entonces esto debería ser más bien 150 metros aproximadamente. Cambiémoslo aquí para ver si con esto se corrige. Sí, eso sí es mi culpa. Déjame corregir el volumen nada más. El volumen hubiera sido menor todavía, 0.12. Ahora sí, corrijamos el volumen acá. Si es que es un periodo, es el tiempo de ida y vuelta. Igual no da. Pero igual no confío mucho en estos problemas del Serway. Esas soluciones. Profe, Ajá. ¿cuánto daba? Solo... 17, según el libro de 17 kilopascales. Ah, ok. Sí. No creo que esté malo el procedimiento de nosotros. Una, sometí algo mal en la cálculo. Pero no creo que esté mal ese procedimiento. Bueno, dejémoslo hasta acá. Cualquier cosa luego les traigo la solución si veo que hay un problema. A mí me suena que el problema más bien es que lo más probable es que estas soluciones sean soluciones de problemas viejos y cuando redactaron el problema le cambiaron aquí algunos números. Por ejemplo, el del periodo. El del periodo de un segundo es un tiempo muy grande para tantas partículas. Probablemente incluso la velocidad esté malo. Entonces yo tampoco confío así como mucho en la solución del Serway. Bueno, por ahora no voy a hacer más problemas de esto. Voy a continuar ahora con la materia para que nos dé chance de hacer bastantes ejercicios de todos. La razón por eso es de que los ejercicios que siguen, la mayoría son muy repetitivos. Es más, incluso les dejan a uno como ejercicio, calcula el trabajo de un proceso diabático. ¿Se acuerdan que el proceso diabático les dije que tiene calor igual a 0? Bueno, en realidad el trabajo del proceso diabático hay varias fórmulas, ahí viene una de todas. Entonces, ese es un problema que se podría hacer. Después de eso, esa fórmula se puede usar en muchos casos. Ahorita la apunto. Y por ahora vamos a empezar con la segunda ley de la termodinámica. Voy a poner el título más abajo. Ok. Este capítulo condensa todo lo que nos queda. Tiene información del capítulo de temperatura, del de primera ley, del de gases ideales y por supuesto, problemas propios. Sin embargo, este es el punto culminante de lo que estamos buscando. La historia es así. Yo les había hablado de un muchacho llamado Jules que tenía mucha plata, no trabajaba, la familia de él tenía muchísimo dinero, y lo que él hacía era irse a meter a las fábricas de la familia
y empezar a ver las máquinas. Empezó a estudiarlas porque le llamó mucho la atención. Entonces, la segunda ley de la termodinámica, a diferencia de la primera y de la ley cero, tiene un detalle muy importante. Tiene muchos enunciados y varios de esos enunciados son hechos con máquinas. Es muy curioso. Hay un enunciado general que al final hace que todos los demás enunciados sean equivalentes entre sí. Entonces, ahorita vamos a empezar con esos. Primero, empecemos a ver lo que es una máquina térmica. Yo les había dado un ejemplo de una máquina térmica muy mala, porque no funcionaba en un ciclo. La primera que habíamos visto en el capítulo de temperatura. ¿Se acuerdan? Que yo les había dicho en el capítulo de temperatura, no, en el capítulo de primera ley, que era un calentador, un mechero, calentaba agua, movía unas paleticas y sacaba trabajo por ahí. Esa es una máquina térmica realmente, pero es una máquina térmica mala. Las que nos interesan a nosotros van a ser las máquinas que vayan a funcionar en ciclos termodinámicos. Ok. Antes de empezar, recordemos lo que era un ciclo termodinámico. Nada más recordando, un proceso cíclico. Teníamos en un diagrama PV que sea lo que sea el ciclo, empieza y termina en el mismo punto inicial y final. O sea, el punto inicial es igual al punto final. Eso es un ciclo termodinámico. En un ciclo, el cambio de energía interna, voy a ponerlo abajo. Es igual a 0. ¿Por qué? Porque la temperatura inicial y la temperatura final son la misma. Entonces, ahora sí podemos justificar que en un ciclo, debido al capítulo anterior, que es sobre un gas, la temperatura inicial y final van a ser 0. Van a ser la misma, por tanto, el delta T es igual a 0. El trabajo está relacionado con el área encerrada. Si la parte de arriba es la que está yendo de izquierda a derecha y la parte de abajo es la que se está devolviendo, entonces el trabajo hecho sobre el gas es igual a menos el área. Recuerden que la dirección era muy importante. Entonces menos el área encerrada. Ok. Esta por este lado. ¿Por qué nos interesa tanto los ciclos? Bueno, a partir de ahora, nuestras máquinas térmicas las vamos a trabajar en ciclos termodinámicos. Entonces, prácticamente nuestra máquina térmica va a ser lo siguiente. Un pistón. El pistón puede ser móvil, puede ser quedito. Podemos tenerlo, a que realice diversos procesos. Entonces aquí va a haber un gas encerrado dentro del pistón. Ahora sí. Nuestras famosas máquinas térmicas, las que vamos a estudiar para este capítulo. Realmente no son las únicas. La que yo les dije es una máquina térmica particularmente mala porque no funciona en un ciclo. Las que son bastante buenas son las que funcionan en ciclos. ¿Por qué la máquina térmica que les di es bastante mala? Bueno, por una razón. No es un proceso reversible. Segundo, deja escapar por todo lado calor. Deja escapar el propio material que mueve la cosa, que es el agua. Entonces realmente no es una máquina que pueda reciclarse. A menos de que tengamos ahí algo para que capture el agua y la vuelva a condensar, eso no va a funcionar en un ciclo. Entonces es una máquina térmica particularmente mala. Si se agota el combustible, que entonces deja de funcionar. En realidad, si se agota cualquier combustible, van a dejar de funcionar las máquinas. Pero si se agota el agua, que es el medio por el que se transporta, entonces tampoco vuelve a funcionar la máquina. Y es muy probable que se agote primero el agua antes que el combustible. Entonces,
realmente no era la mejor máquina del mundo. Las que nos van a interesar son las máquinas cíclicas. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a interesar que realice el trabajo. Entonces, vamos a tomar como máquinas térmicas cualquier dispositivo que realice trabajo sobre un gas en un ciclo termodinámico. Y aquí le vamos a hacer una pequeña adición, una entre comillas. Más bien el trabajo es el que va a realizar E. Lo que nos va a interesar es más bien el gas que realiza el trabajo sobre el resto del entorno. Ahorita hablamos un poquito más de eso. O sea, un ciclo de PV. Básicamente, eso se reduce a que encerramos el gas en un pistón, el gas no se escapa. Ojo. Bueno, puede haber uno en algún caso desafortunado en el que el gas se escape, pero eso ya no sería una máquina térmica de las que estamos considerando. Nota, el gas no se escapa. O sea, N es constante, el número de moles. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahora? Es bastante sencillo. ¿Por qué le puse aquí unas comillas al trabajo sobre un gas? Bueno, realmente lo que nos interesa es más bien al revés, el trabajo que el gas realiza sobre la máquina. Entonces, realmente, denme un segundo. Es sobre el entorno. Ok, ¿eso qué quiere decir? Realmente, hasta ahora nosotros hemos considerado el trabajo que se realiza sobre el gas. O sea, tenemos el gas como el sistema, el entorno es el resto del mundo, y nos interesaba este flujo de energía. Para lo que es una máquina térmica, nos interesaría más bien el flujo de energía que va hacia afuera, en forma de trabajo mecánico. La manera de solventar eso es muy sencilla. Vamos a definir lo que se conoce como trabajo máquina. Voy a ponerle un color diferente. El trabajo máquina es muy sencillo. Y aquí esto es sobre el gas. O sea, lo que realmente nos interesa es más bien el trabajo que el gas realiza sobre el entorno. ¿De acuerdo? Este es el trabajo que nosotros conocemos. Trabajo sobre el gas. Es igual a menos la integral desde el punto inicial hasta el punto final que escojamos de
PDV. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Profe, la máquina se considera entorno. No, la máquina puede ser, o sea, sí, el entorno pues la máquina, pero lo que nos interesa no es tanto la máquina en sí, sino lo que podamos aprovechar. Entonces el trabajo máquina es lo que realmente se aprovecha en una máquina térmica. Ok, entonces la máquina es como algún tipo de medio o algo así. No es parte como en nuestro curso, pero ya les digo más o menos cómo debería ser una máquina térmica. Entonces, hagamos aquí una nota. El trabajo máquina es lo que aprovechamos en un motor. Entonces, más o menos cómo es una máquina térmica, así un dibujo muy malo. Realmente una máquina real va a ser diferente. Ni siquiera el número de moles va a ser constante, pero vamos a tratar de mantenerlo lo más constante posible. Una máquina térmica va a ser nuestro pistón, nuestro gas, en particular un motorcito. Aquí tenemos el gas. Y este pistón lo que va a estar haciendo es moviendo alguna pieza mecánica de arriba para abajo. Esta pieza mecánica puede ir conectada a lo que puede ser una banda transportadora o algunas otras piezas mecánicas. Más o menos van a ser unas cuantas piezas acá conectadas una con la otra. ¿Qué es lo que va a importar al final? Que podamos aprovechar la energía mecánica de esto. Estas otras piezas lo único que van a hacer es que van a transportar esa energía mecánica de un lado al otro. Realmente un motor real va a tener muchos pistones, va a ir aprovechando, se van a estar coordinados de tal manera de que se multiplique el trabajo hecho por un solo pistón, etcétera. Al final lo importante es de que de alguna manera vamos a aprovechar la energía dada por esto. Estas piezas de acá lo que van a hacer es de que, por ejemplo, si es un motor de gasolina, nos vamos a aprovechar de lo que está dentro del pistoncito para mover el carro. De alguna manera, esas piezas mecánicas van a empezar a, en lugar de tener un movimiento de arriba hacia abajo, van a tener un movimiento circular. Transforma un movimiento de un tipo en otro. ¿De acuerdo? Esa parte no nos va a corresponder a nosotros, le va a corresponder a la gente de ingeniería mecánica. A nosotros nos interesa la parte de donde se genera la energía. Es más, ni siquiera donde se genera la energía, de cómo transforma la energía de una cosa en otra. Porque la parte donde se genera le corresponde a la gente de química e ingeniería química. Que ya eso viene de la energía potencial química de la propia gasolina. O sea, la energía que se va liberando. Ok. Nosotros nos va a interesar estudiar cómo se mueve esa energía, por qué se mueve esa energía. Podríamos incluso llegar a ver cómo, de dónde sale químicamente y de dónde sale al final hacia el carro, pero realmente ese no es el objetivo de este capítulo. Ok. Dicho de otro modo, lo que nosotros aprovechamos es el trabajo que el gas realiza sobre el entorno, o sea, el trabajo máquina. Eso en el caso de un motor. En caso de un refrigerador es al revés, pero ahorita veremos qué es exactamente un refrigerador y una bomba térmica. Vamos a ver, dado que estamos trabajando en un ciclo, entonces el cambio de energía interna es igual a 0. Pero tenemos otro detalle.
por primera ley de la termodinámica, el trabajo total del ciclo, o sea, el trabajo realizado sobre el gas, más el calor. Aquí vamos a tener un detalle. Vamos a tener varias entradas y salidas de calor. Entonces, lo vamos a poner de esta manera. Únicamente para denotar de que hay varias salidas y entradas de calor. Como realmente lo que nos interesa es el trabajo máquina. Ah, bueno, se me había olvidado decirles que aquí habían varias entradas de calor y salidas de calor de alguna parte. O sea, el sistema no es aislado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para solventar de que al final lo que vamos a querer es el trabajo máquina y evitarnos los signos incómodos, vamos a aprovecharnos de lo que son los valores absolutos. Al final, el trabajo máquina no nos interesa la dirección. Bueno, trabajo máquina va a ser igual al valor absoluto de algo que le voy a llamar QH o Q alto o Q caliente, de algo que le voy a llamar Q frío. Y ahorita vamos a explicar esto. Básicamente lo que hice fue pasar al otro lado y tomarle valor absolutos a lo que ocupamos. El signo va a ir explícitamente por fuera. Este Q hit o Q caliente o Q alto, como quieran llamarle, esta va a ser nuestra entrada de energía por calor. Esta va a ser nuestra entrada, nuestra salida de energía por calor. Y el trabajo máquina es lo que sobra. O sea, hubo una conversión de energía térmica a energía mecánica. Eso es lo importante acá. Entonces, una máquina térmica, ¿qué es lo que hace? En particular un motor. Un motor aprovecha que hay un cambio de energía. Estamos transformando energía térmica en energía mecánica. Anteriormente nosotros habíamos hecho transformación de energía mecánica a energía térmica, excepto en la máquina que me inventé aquella, pero esa máquina, ya les dije, no funciona en un ciclo. Es una máquina extremadamente ineficiente. Ok, y ahorita ya vamos con lo que es la ineficiencia de una máquina. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que tener entradas y salidas de energía. Así que vamos a hacer un diagrama de lo que es una máquina. Nuestra máquina es esta. Queremos tener una salida por trabajo. En particular lo que es un motor. Por ahora vamos a decir motores. Sí, hagamos de una vez el caso para motores, antes de empezar con esto. Entonces, un motor tiene salidas tiene una salida de trabajo que se aprovecha. Tiene una entrada o tiene entradas de energía por calor. Y al final desecha una parte de ese calor. Ahorita hablamos de esta parte del desecho.
Entonces, vamos a ver. Las máquinas térmicas como tales, entonces van a tener particular el motor, una salida por trabajo mecánico, es lo que nos interesa. Va a tener una entrada de calor y una salida de desecho. Ok, esto nos da algo muy importante. Tenemos que tener una diferencia de temperaturas. Entonces, aquí le vamos a llamar que el motor va a tener un depósito. Para que esto pueda pasar, tenemos que tener una diferencia de temperaturas. Recuerden que el calor se transmite por diferencia de temperaturas. Entonces tenemos un depósito de temperatura alta. Y tenemos también un depósito de temperatura baja. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok, entonces nos vamos a aprovechar de que el calor se transmite por diferencia de temperaturas. Ponemos nuestro motor en entre dos depósitos de temperatura, uno que sea alto y uno que sea bajo. Y nuestra máquina térmica tiene que funcionar entre esos dos. Sacamos calor de abajo. Una parte se transmite lo que es el trabajo mecánico y una parte se transmite lo que es el depósito de baja temperatura o el depósito de desecho. Entonces, el motor debe trabajar entre dos depósitos de temperatura. Muy importante. Y en particular, cualquier máquina térmica tiene que trabajar entre dos depósitos de temperatura. Ok. Teniendo este diagrama en cuenta, quisiéramos ver algo que se conoce como la eficiencia de una máquina. La eficiencia es lo que aprovechamos. Profe, ¿verdad que ahí arriba Sí, dice que todos los motores trabajan entre dos depósitos de temperatura? exactamente. Profe, Justo eso eso. es como, si no me equivoco, creo que estoy pateando, pero ¿verdad que los motores de los carros tienen como un tanquecito con agua? Sí, ese puede ser nuestro radiador, pero es que el tanquecito de agua realmente lo que hace es evita el sobrecalentamiento de un motor o de un carro. Ok, y el depósito entonces de temperatura alta, digamos, o baja, ¿qué sería? El alto sería donde hace la chispa el combustible. Eso aumenta muchísimo la temperatura. El depósito bajo es la salida del carro y la salida es la mufla. O sea, el depósito quiere decir de que es el medio ambiente, el depósito de temperatura baja. O sea, si el día está a 27 grados Celsius, el depósito de temperatura baja es el mismo entorno, a 27 grados Celsius. ¿De acuerdo? Ok, ok. Entonces, la eficiencia de la máquina. La eficiencia de la máquina nos dice qué tan eficiente es una máquina, qué tanto trabajo podemos aprovechar a partir del depósito de alta temperatura o a partir del depósito de energía. Es muy sencillo. Literalmente es agarrar el trabajo máquina. Podemos quitarle el valor absoluto porque en realidad el trabajo máquina para el motor tiene que ser positivo. Pero dejémoslo así con todo con valor absoluto. Es más fácil trabajar y acordarse que todo tiene que ser cantidades positivas. Y lo dividimos entre la entrada de energía. O sea, el Q caliente o el Q heat o el Q height. Cualquiera es válido.
Como ya tenemos una expresión para trabajo máquina, muy fácil, en términos de toda la entrada de energía y toda la salida de energía, esto es lo mismo que Q height menos Q cold. Cualquiera de las dos cualquiera de las tres fórmulas que están aquí son equivalentes porque nada más es de despejar una con otra. Esto al final sería 1 menos Q cold sobre Q high. Cualquiera de esas tres fórmulas es 100% válida. Tradicionalmente se usan estas dos. Entonces, porque son las más fáciles de meter en la calculadora. Entonces, vean lo que queremos hacer. Si tuviéramos una máquina perfecta, ¿qué haríamos? La eficiencia sería 100% eficiente, o sea, sería 1. Por cualquier cosa, la eficiencia a veces se da en términos de porcentaje. Entonces, si le dan en términos de porcentaje, usted lo que hacen es que multiplican, dividen entre 100. Si nos dan, la eficiencia normalmente está entre 0 y 1. O sea, no queremos que sea 0 jamás en la vida, porque eso es una máquina que no está sacando trabajo. 1, lamentablemente, no existe. Ya veremos por qué. Si nos lo dan en términos de porcentaje, nada más es de dividir entre 100. Por cualquier cosa, porcentaje de eficiencia, se divide entre 100 y ya tenemos entre 0 y 1. Ok. Hablemos ahora un poquito de S1. Una máquina perfecta, una máquina ideal, más bien. Aprovecharía toda la energía de entrada. O sea, tendría una eficiencia igual a 1. El problema es de que no se encuentra en esto. Esto no existe. Es más, ni siquiera podemos llegar al cercano a 1. Hablemos ahora un poco de eso. Resulta que en la época de Joule y en la época de la revolución industrial, tenían el montón de máquinas. Y encontraban lo siguiente: siempre se desperdiciaba un montón la energía que salía del combustible. O sea, tenían un combustible, lo podían calentar las cosas, tenían ese montón de motores. ¿Y qué encontraban? Teníamos que tener una máquina que apenas si transformaba un poquitito de la energía que venía del combustible y el resto se desperdiciaba. Eso a la gente no le gustaba. ¿Por qué? Porque eso significa plata. Plata desperdiciada. Pero es que al final de cuentas la misma física le impedía a usted tener una máquina 100% eficiente. Resultó que cuando empezaron a estudiar las máquinas no podían encontrar una manera de hacer una máquina ideal. No había forma. Habían demasiados problemas. Entonces, de aquí viene el primer enunciado de la termodinámica, que se llama el enunciado de Kelvin-Planck. Entonces, tenemos la segunda ley de la termodinámica, versión Kelvin-Planck. Planck va con C, ahora que me acuerdo. Entonces, ¿qué pasaría? Antes de ir a la versión de Kelvin-Planck, mejor volvamos al dibujo de nuestra máquina. Lo que nosotros quisiéramos es que lo siguiente, que no tuviéramos una salida de calor por acá, que todo lo que entra es
todo lo que voy a aprovechar como trabajo. Sería demasiado ideal. ¿Cuál es nuestro problema? Tendríamos que eliminar el depósito de baja temperatura. ¿Cuál es el siguiente problema? No hay entrada de energía. ¿Por qué? Porque si ustedes eliminamos este depósito de baja temperatura, del todo no existe. ¿Qué pasaría? El motor estaría igual a la temperatura del depósito alto. No debería haber paso de energía. Por lo tanto, no hay salida de trabajo. Eso no nos agrada. No podría funcionar esto en un ciclo termodinámico, de hecho. Entonces, esto como tal no sirve. A menos de que aquí no exista un ciclo y hagamos una cosa ineficiente, esto no existe. Recuerden, los motores cíclicos son lo que andamos buscando. Entonces, siempre tenemos que tener una salida de energía. Nos hubiera encantado no tener esa salida de energía por calor, pero tiene que existir para que de verdad el motor esté funcionando entre un depósito, para que de verdad pueda haber un paso de calor de un lado al otro. Entonces, la versión de Kelvin Planck. Primero, tenemos que tener una máquina térmica funcionando en un ciclo. Básicamente un motor. Según el libro dice así, es imposible construir una máquina térmica en particular lo que es un motor que funcione en un ciclo termodinámico y no produzca otro efecto que la energía por calor de un depósito y la realización de una cantidad igual de trabajo. Cambiémoslo esto un poco y no produzca una salida de calor. Desperdiciada, podríamos decir. Lo cambié un poco porque está un poco enredado como viene ahí. O sea, es básicamente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Esto no se da. Trabajo máquina. No es jamás igual a esto. O, dicho de otro modo, la salida de calor que se desperdicia tampoco puede ser cero. Muy importante, esto tiene que funcionar en un ciclo termodinámico. Es parte de la propia naturaleza. ¿De acuerdo? Nos hubiera encantado no tener un desperdicio de energía, pero siempre hay un desperdicio de energía. Entonces la gente se empezó a preguntar, bueno, ¿existirá alguna manera de hacer la máquina lo más eficiente posible? Tal vez no podamos tener una máquina 100% eficiente, pero podríamos tener una máquina 99% eficiente. La respuesta es no. De hecho, las mejores máquinas térmicas ni siquiera llegan al 60% de eficiencia. Vean que entonces siempre tiene que haber un desperdicio y un desperdicio muy grande de energía, pero eso es por la propia naturaleza. No es porque los materiales sean defectuosos, no es porque los ingenieros que diseñaron los motores no sabían lo que hacían. Al contrario, se ha trabajado muchísimo en hacer las máquinas lo más eficientes posibles, pero sencillamente siempre va a haber un tope.
De hecho, el tope se puede calcular. Ok, entonces la gente se preguntó, bueno, tenemos una máquina térmica que produzca calor, que produzca trabajo termodinámico a partir de dos flujos de calor. Podríamos tener más bien una máquina térmica que funcione en un ciclo al revés. ¿Qué quiere decir que funcione en lugar de ir en esta dirección, sino ir más bien en esta otra dirección? Esta otra dirección es la dirección de lo que se conoce como bombas de calor y refrigeradores. Voy a hacerlo un poquito más grande y más bonito. Entonces, aquí está el PV. Esto es para los motores. La salida de trabajo es hacia afuera. O sea, vamos a aprovechar trabajo para el medio, para el entorno. Y este otro es para lo que son bombas de calor y refrigeradores. Ya vamos a ver qué es esto. Bueno, ¿qué pasaría si nosotros invertimos el flujo de energía? ¿Para qué quisiéramos eso? Bueno, hay dos maneras. Si nosotros invertimos el flujo de energía, o sea, en lugar de tener una máquina térmica que me expulse un trabajo termodinámico, que es lo que quiero aprovechar, yo podría agarrar y en lugar de hacer eso, más bien hacer al revés, poner trabajo sobre el sistema, sobre el gas, e invertir los flujos de energía. ¿Para qué yo quisiera hacer eso? Dos cosas. Un refrigerador. El refrigerador es el primero. Un refrigerador, ¿qué es lo que hace? Metemos trabajo al sistema, o sea, todo lo que está dentro del refrigerador, y podemos enfriar, podemos congelar cosas. Eso es bastante útil. Existe otra más que se llama los calefactores. Si nosotros no tenemos ese problema, pero si viviéramos en Siberia, tendríamos el problema de que salir afuera puede congelarnos. Entonces, para evitar eso, en las casas se implementa lo que es una bomba de calor o un calefactor. Una bomba de calor en modo calentamiento. ¿Qué es lo que hace eso? De la poquita energía térmica que está afuera, digamos que nosotros queremos que nuestra casa esté a 22 grados Celsius. Afuera está a menos 15 grados Celsius. O sea, hay muy poquita energía térmica en el ambiente. Muy poquita para lo que nosotros ocupamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a meter trabajo en el sistema y eso nos va a permitir extraer la poquita energía térmica que esté afuera y aprovecharla adentro. ¿De acuerdo? Entonces vea que tenemos lo que es un calefactor y lo que es un refrigerador. Entonces, ¿en qué se relaciona esto? Bueno, muy sencillo. Tenemos nuestra versión de la segunda ley de la termodinámica, Kelvin-Planck, para motores. Es imposible construir una máquina térmica, entre comillas motor, que funcione en un ciclo termodinámico y no produzca una salida de calor desperdiciada. O, dicho de otro modo, que lo único efecto que produzca es que toda la entrada de energía se convierta en trabajo mecánico. Es la otra manera de decirlo. O sea, no se puede hacer, es imposible. No existe una máquina 100% eficiente. Podemos anotar esto acá. Voy a borrar esto un segundo nada más para trasladarlo. Entonces, dicho de otro modo, no se puede hacer que el desperdicio de energía sea cero. Dicho de otro modo, no existe una máquina 100% eficiente. No existe. ¿Para qué nos interesan las bombas de calor? Bueno, estudiemos el ciclo al revés. Existirá una bomba de calor que sea perfecta, porque digamos, si existe este fenómeno para los motores que produzcan trabajo mecánico, al revés será la misma cosa. Cuando nosotros queramos enfriar algo,
o cuando queremos calentar una habitación a partir de poquita energía térmica. Bueno, entonces veamos primero lo que es la bomba de calor. 2:38. Vamos a terminar con las bombas de calor y después continúo hablando de lo que es la máquina de Carnot la otra semana. Entonces, las bombas de calor. Ya les dije que la bomba de calor, la idea de eso es extraer energía del medio ambiente. Perdón, una bomba de calor en modo calefactor extrae energía del medio ambiente y la pone en una habitación, probablemente para calentarnos. O si fuera modo de refrigeración, metemos trabajo. Al final de cuentas, las dos hacen lo mismo. Hay que meter trabajo sobre el gas. Uno no extrae el trabajo del gas. Entonces metemos trabajo sobre el gas, sobre el motor o sobre la máquina térmica. Y la idea es más bien extraer energía de un depósito y llevárselo a otro. Entonces vamos a ver las bombas de calor. Existen dos modos. Entonces, hay dos modos de operación. El primer modo, podríamos decir que es el de refrigeración. El segundo modo, calefactor. Entonces vamos a ver lo que es un refrigerador. Entonces tenemos nuestro refrigerador. Queremos enfriar las cosas. Por ejemplo, tenemos una Coca-Cola, viene al supermercado, viene caliente, la metemos en el refrigerador y un par de horas después ya está a una temperatura bastante refrescante. Entonces veamos a ver. Aquí está nuestro refrigerador, nuestra bomba de calor. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros conectamos la refrigeradora a la electricidad. La electricidad lo que hace es que obliga que trabaje un motorcito, o sea, le metemos trabajo mecánico. Puede ser incluso, llamémosle trabajo máquina también. ¿Y cuál es la idea? Tenemos una habitación aquí en la refrigeradora que va a ser el depósito frío. ¿Qué es la idea del depósito frío? Extraerle la energía. En lugar de tener una energía alta, la idea es de que el depósito frío se le extraiga la energía. Vamos a tener un depósito caliente. O sea, el medio ambiente. Queremos que de sacarle toda la energía posible y mandarlo en esta dirección. ¿De acuerdo? Entonces vean que es diferente. La idea ahora es extraer energía del depósito frío. Entonces nuestra bomba de calor tiene como objetivo que acá esté lo más frío posible. Profe, ¿cómo funciona lo de KC y lo de KN? KC y KN. ¿A qué se refiere eso? Q. QN y QC. QN. ¿Qué es QN? Esto es una H. La de... Ah, ok. H viene de una de dos, dependiendo del libro, o de high Ah, ok. o de hit.
Todas son H's, no son N's. Sí, son H's. Ok, y dice que la QH, yo apunté que en la fórmula del trabajo de máquina es la entrada de energía de calor, por calor. Y, Para lo que es el motor. ajá, Para lo que es esto, vemos fácilmente que por flujos de energía, eso también va a funcionar en ciclos termodinámicos. ujú, Entonces, por flujo de energía, en este caso, QH, fácilmente uno lo puede ver que es QC más el trabajo máquina o el trabajo que uno le está aplicando sobre el sistema. A final de cuentas, se reduce a exactamente lo mismo. ¿Lo ve? A final de cuentas, siempre fue exactamente la misma historia. Solamente ok, que los flujos de energía van diferente. En este caso, la idea es extraer toda la energía posible del depósito frío. Es lo que quisiéramos. ujú, ok, no, todo bien, listo. En la anterior era extraer energía del depósito caliente. ¿Por qué? Porque es el que tiene más energía interna. El depósito caliente en un motor tiene mucha energía interna y quisiera extraer toda esa energía para convertirlo en trabajo. Resultó que no se puede. No hay forma, no existe una manera. Por más materiales perfectos que se usen, por más idealizado que sean las condiciones, no los vamos a hacer en una fábrica, lo vamos a hacer en un laboratorio con condiciones idealizadas, materiales perfectos que cuesten millones de dólares. No se puede. De hecho, la eficiencia se compara muy fácilmente con la eficiencia de un carro. No se podía hacer eso. Entonces, la eficiencia de una máquina nunca va a llegar a ser 1. De hecho, es fácil de calcular. En algunos ejercicios se nos pide calcular dependiendo del ciclo. O sea, no existe un ciclo perfecto, básicamente. O un ciclo que me permita hacer eso. Siempre tiene que haber una entrada y una salida de calor. En este otro caso. Ahora bien, hablemos un poquito de esta parte antes de irnos. Yo creo que no me va a dar chance de hacer la máquina de calefactor, pero hablemos acá antes de irnos de esto. Ok, tenemos nuestra refrigeradora. Tenemos nuestra Coca-Cola dentro del refrigerador. Estamos extrayendo la energía interna de la Coca-Cola por medio de calor y la tiramos hacia afuera, hacia el medio ambiente, por medio de otro calor. Bueno, muy bonito. ¿Qué es lo que pasa? Mientras más frío queremos la Coca-Cola, más hay que pagarle al ICE o a Fuerza y Luz o a las otras compañías. Cualquier compañía, mientras más frío queremos la Coca-Cola, más hay que pagar. ¿Eso por qué? Porque hay que ir metiendo y metiendo más trabajo. ¿Qué es lo que uno quisiera? No pagarle ni un solo colón a ninguna compañía. O sea, eliminarle este. O sea, queremos que hay una bomba de calor que saque energía del depósito frío y la manda al depósito caliente. Recordemos que el depósito caliente, por algo se llama caliente, es un depósito de alta temperatura, mientras que el depósito frío es el de baja temperatura. Cuando vimos calor, ¿qué es lo que vimos? El calor fluye naturalmente desde un depósito alto a uno bajo. ¿De acuerdo? Ahora tenemos la bomba. La bomba la tenemos sin entrada de energía. ¿Ustedes creen que esto pase? Que yo pueda extraer energía así de la nada de un depósito frío y tirarlo a un depósito caliente sin No, porque aplicarle nada. No se puede. Mm, Siempre tiene que existir el trabajo de entrada para la bomba de calor. Entonces acá, la otra clase lo voy a hacer un poco más formal en la enunciado de la segunda ley, pero acá siempre se debe aplicar trabajo para extraer energía del depósito frío. profe, la bomba lo que hace es eso que usted dijo ahora de que invierte el flujo de calor. La bomba lo que hace es, hay dos modos. Este es el modo de refrigeración.
Y sí, tiene el flujo de energía es al revés del de un motor. En este caso, la idea no es aprovechar el trabajo máquina, la idea es utilizar un trabajo para poder enfriar cosas o para poder calentar cosas. En nuestro modo de refrigeramiento es extraer energía del depósito frío. En el modo de calentamiento, las dos van a tener exactamente lo mismo, pero nuestro objetivo en el refrigerador es que el depósito frío esté lo más frío posible. El otro que no hemos visto, la idea es que el depósito caliente esté lo más caliente posible. ¿De acuerdo? Las dos van a tener el mismo flujo de energía de bombas de calor, pero esa es la idea. Y aquí, nuestro enunciado de segunda ley de Clausius, en este caso, pero todavía no lo he puesto de manera formal, es que siempre se debe aplicar trabajo para extraer energía del depósito frío y mandar un sobrante al depósito caliente. Lo que uno quisiera más bien en este caso es de que no existiera ese trabajo. O sea, usted no tener que pagarle plata al ICE. Siempre va a tener que pagar la plata. O sea, siempre tiene que haber trabajo. Mi profesor de física 3 decía lo siguiente: no existe un almuerzo gratis en el universo. Siempre uno tiene que pagar algo para poder hacer cosas. Si les gustaba el anime, Full Metal Alchemist, había una ley muy curiosa ahí, no es que sea física, pero básicamente decía lo mismo: siempre hay que pagar para poder obtener algo. Nada más es como un detalle. Sí, Ya en el profe, mundo real, era la ¿sí? ley de intercambio equivalente, creo que era. Sí, pero eso no existe realmente. No, hombre, Pero, jamás. pero versión de la termodinámica, siempre tenemos que poner trabajo para poder extraer la energía del depósito frío, en este caso. Cuando veamos la otra máquina, siempre hay que aplicar trabajo para poder hacer eso. En realidad funciona de la misma manera, pero el objetivo es diferente. Una es mantener el depósito frío y la otra es mantener el depósito caliente. Ok, dejémoslo hasta acá. Y la otra semana empieza con el enunciado de Clausius, o sea, la versión formal de lo que acabo de escribir. Y las versiones de eficiencia para modo de enfriamiento y modo de calentamiento. Nos queda no tanto, pero sí son varias páginas. Aunque son pocas fórmulas. Ya les dije, este capítulo lo que hace es que se aprovecha de los demás. Ok, dejémoslo hasta acá. La otra semana nos vemos. ¿Alguna duda antes de irnos? Profe, nada más súper Sí. pequeña, lo del enunciado de Kelvin Planck es simplemente que no hay máquina perfecta, ya eso es todo. No hay un motor perfecto, exactamente. Ok. No hay ningún motor que convierta todo el calor de entrada en trabajo máquina. Dicho de otro modo, el desperdicio siempre va a ser diferente de cero. Dicho de otro modo, no existe la máquina perfecta. Esas son las fórmulas de lo que es ese enunciado de Kelvin Planck. Bueno, los dejo para que puedan almorzar antes de ir al quiz. Sí, el quiz empezaba a las 3, ¿verdad? No sé por qué tenían la idea, por qué empezaba a las 4. Pero bueno, mucha suerte ahora en el quiz. Gracias, profe. Ok, hasta luego.